El ego en 8 historias para ser contadas. La mayoría de nosotros desconocemos nuestra auténtica identidad. Nos identificamos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, y muchos hacemos un ego más grande y extendido, pues nos identificamos con nuestras posesiones y pertenencias. Esto es muy cierto. Nos identificamos con nuestro cuerpo a tal punto de mirarnos a un espejo y creer que somos aquel que se refleja. Algunos incluso a creer que son el reflejo. También nos identificamos con el carro, la casa, el título o con el nombre, nacionalidad, religión, partido político, también con nuestros conocimientos, con nuestras actividades, en fin. Nos identificamos y creemos ser todo aquello que es adquirido, externo, ajeno, condicionado. Y no somos nada de eso. Lo peor es que no solo nos identificamos con lo que no somos, el ego, sino que caemos bajo su influjo de separatividad y sentimiento de importancia, y algo peor todavía, el sentimiento de tener razón. Yo tengo razón, tú estás equivocado. A nuestro ego le gusta ser el mejor, destacar, imponerse en general. Mientras tanto, vivimos a espaldas de lo que somos, de la verdad esencial del ser, del yo real o verdadero. En esta oportunidad no voy a hablar del ego mayormente. No voy a hablar del ego conceptualmente, pues sino a través de historias. Pero antes de entrar de lleno a las historias, les cuento a los nuevos amigos o a los nuevos suscritos o a los que entran a mi canal por primera vez que tengo un video dividido en 4 partes llamado Cómo eliminar el ego. Lo encuentran en YouTube de acceso gratuito. Y a propósito de este título, alguien muy exaltado me escribió diciendo: usted está hablando tonterías. El ego no es un enemigo, es un amigo. Y es verdad, el ego es un amigo. O se convierte en amigo en un momento determinado, después de andar largos trechos por el camino. Pero luego, más adelante, llegas a descubrir una verdad aún mayor. Te das cuenta de que el ego no existe, que es solo ausencia de conciencia. Pero las enseñanzas, o lo que se les dice a cada alumno, depende de su grado de desarrollo. Y uno actúa según las necesidades de cada quien. Al menos esa es la forma en que procedemos en la escuela vida. ¿Y cómo medir o descubrir nuestro nivel de ego? Es fácil. Todo lo que hace falta para descubrir al ego es una palabra de adulación o alabanza
o una palabra de desaprobación o de crítica, y allí salta. Así de simple. Así de simple. Y tú que me estás escuchando, ¿cómo vas en ese aspecto? Honestamente, ponte la mano al corazón y dime, ¿cómo reaccionas cuando recibes una alabanza, una adulación, un reconocimiento, o al revés, cuando recibes crítica, desaprobación, insulto? Lo que es para mí, por ejemplo, me es muy útil lo que me escriben comentando los videos y los CDs de YouTube. Puedo allí ver a mi ego dispuesto a relamerse los labios cuando le dicen gran maestro o cosas parecidas. Y lo veo en cambio morderse los labios cuando dicen, por ejemplo, qué estupideces habla este cretino. Es muy buen ejercicio para mí, para mantenerme alerta, aunque felizmente voy teniendo claro que yo no soy el que come los frutos dulces de las alabanzas, ni el que come los frutos amargos del insulto. Más bien me esfuerzo con honestidad y sinceridad en tratar de ser el que ve, el ser, el testigo desapegado. Esta hermosa enseñanza del Mundaka Upanishad nos ilustra. Como dos aves doradas posadas en el mismo árbol, el ego y el yo verdadero, íntimos amigos, viven en el mismo cuerpo. El primero come los frutos dulces y amargos de la vida, mientras que el segundo observa desapegado, con indiferencia, en estado de upeksha. Comienzo esta saga de historias acerca del ego y del despertar, enseñadas y transmitidas por la filosofía perenne o sabiduría eterna. Y la primera historia que voy a relatar es el eremita astuto. Es un cuento clásico hindú. Hace algún tiempo existió un eremita muy peculiar. Sus cabellos eran blancos como la espuma, y su rostro aparecía surcado con esas profundas arrugas que delatan más de un siglo de vida. Sin embargo, su mente continuaba sagaz y despierta, y su cuerpo flexible como un lirio. A costa de someterse a toda suerte de disciplinas y austeridades, había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades y desarrollado portentosos poderes psíquicos. Pese a todo, aún no había logrado debilitar su arrogante ego. Cierto día, Yama, el señor de la muerte, envió a uno de sus emisarios para que atrapase al eremita y lo condujese a su reino. El ermitaño, con su desarrollado poder clarividente y consciente de que la muerte no era clemente con nadie, intuyó las intenciones de su emisario y, experto en el arte de la ubicuidad, proyectó 39 formas idénticas a la suya. Cuando el enviado de la parca llegó, contempló estupefacto 40 cuerpos iguales, y como le fue imposible detectar el cuerpo verdadero, no pudo apresar al sagaz eremita y llevárselo consigo. El emisario de la muerte regresó junto a Yama
su señor y le expuso, le contó lo acontecido con una gran sensación de fracaso. El poderoso señor de la muerte se quedó pensativo durante unos instantes. Acercó sus labios al oído de su mensajero y le dio algunas instrucciones de gran precisión. Una sonrisa asomó por el rostro siempre circunspecto del ayudante de la muerte, que presto se puso en marcha hacia donde habitaba el eremita. De nuevo con su tercer ojo altamente desarrollado y perceptivo, intuyó que se aproximaba el mandado de la parca. En unos instantes reprodujo el truco anterior y recreó 39 formas exactas a la suya. El emisario de la muerte se encontró con 40 cuerpos idénticos. Siguiendo las instrucciones de llama, su señor exclamó: «Muy bien, pero muy bien, qué gran proeza». Y tras un breve silencio agregó: «Aunque sin duda has cometido un pequeño fallo». Entonces el ermitaño, herido en su orgullo, se apresuró a preguntar: «¿Y cuál es el error?». Así fue como el mensajero del señor de la muerte pudo atrapar el cuerpo real del eremita y conducirlo sin demora a las tenebrosas moradas de la muerte. Los videntes de los tiempos de los Upanishads dirán entonces: el ego es el camino que conduce a la ilusión, a la irrealidad, a Maya, al sufrimiento, a la muerte. Porque los regidos por el ego son los muertos que suelen enterrar a sus muertos. Pero tú, yo, no nos excluyamos. No cantemos victorias antes de tiempo. Mientras no hayamos superado las alabanzas y las críticas, ni las adulaciones ni los insultos, será que todavía nos falta seguir trabajando en este fatigoso y fatigante mundo del samsara. Segunda historia. Un don nadie. Esta es una pequeña adaptación que he hecho de un cuento sufi. En cierta ocasión pasaba la carroza real con los reyes y el joven príncipe. Pasaron delante de un sabio, de un ermitaño pobre de apariencia. Y el joven príncipe preguntó: ¿quién es este hombre, padre mío? Y el padre dijo en voz alta y clara: es un don nadie. Es un don nadie. Meses después, en la corte real, tuvo lugar un fastuoso banquete. Todo se había dispuesto de tal manera que cada persona se sentaba a la mesa de acuerdo con su rango. Todavía no había llegado el monarca al banquete, cuando apareció el ermitaño, pobremente vestido, y al que todos tomaron por pordiosero. Sin vacilar un instante, el ermitaño se sentó en el lugar de mayor importancia. Este insólito comportamiento indignó al primer ministro, quien ásperamente le preguntó: ¿acaso eres un visir?
Mi rango es superior al del visir, repuso el ermitaño. ¿Acaso eres un primer ministro? Mi rango es superior al del primer ministro. Enfurecido, el primer ministro inquirió: ¿acaso eres el mismo rey? Mi rango es superior al del rey. ¿Acaso eres Dios? Preguntó mordazmente el primer ministro. Mi rango es superior al de Dios. Fuera de sí, el primer ministro vociferó: nadie es superior a Dios. Y el ermitaño dijo con mucha calma: ahora sabes mi identidad. Ese nadie soy yo. El ego cristiano. Una bella historia del sacerdote hindú Tony de Melo. Una vez, un cristiano visitó a un maestro zen y le dijo: permíteme que te lea algunas frases del Sermón de la Montaña. Las escucharé con gusto, replicó el maestro. El cristiano leyó unas cuantas frases y se le quedó mirando. El maestro sonrió y dijo: quien quiera que fuese el que dijo estas palabras, ciertamente fue un hombre iluminado. Esto agradó al cristiano, que siguió leyendo. El maestro le interrumpió y le dijo: al hombre que pronunció esas palabras podría realmente llamársele el Salvador de la humanidad. El cristiano estaba entusiasmado y siguió leyendo hasta el final. Entonces dijo el maestro: ese sermón fue pronunciado por un hombre que irradiaba divinidad. La alegría del cristiano no tenía límites. Se marchó decidido a regresar otro día y convencer al maestro zen de que debería hacerse cristiano. Al regresar a su casa, se encontró con Cristo, que estaba sentado junto al camino. Señor, le dijo entusiasmado, he conseguido que aquel hombre confiese que eres divino. Jesús se sonrió y dijo: ¿Y qué has conseguido sino hacer que se hinche tu ego cristiano? Antes de continuar con las historias, quisiera compartir este bello texto del amado Bhagwan Sri Rajneesh Osho acerca de cómo se forma el ego en los niños. Es un extracto de su libro Tao, el puente dorado, que solo está en inglés, ¿no? El Golden Gate. El ego comienza a crecer a medida que el niño crece. El ego no existe en ninguna otra parte excepto en los seres humanos. Y el ego comienza a crecer a medida que el niño crece. Los padres, la escuela, el colegio, la universidad, todos ellos ayudan a fortalecer el ego, por la simple razón que durante siglos el hombre tuvo que luchar para sobrevivir. Y la idea se ha convertido en una fijación, en un profundo condicionamiento inconsciente, al cual solo los egos fuertes pueden sobrevivir en la lucha por la vida. La vida se ha convertido solo en una lucha por sobrevivir, y los científicos lo han hecho incluso más convincente con la teoría de la supervivencia del más apto. Por lo que ayudamos a cada niño a volverse más y más fuerte en el ego, y es ahí donde el problema surge. En cuanto el ego se hace fuerte, comienza a rodear ese otro lado. Vamos a llamarle la inteligencia. Rodea a la inteligencia como una capa espesa de oscuridad. Inteligencia es luz. Ego es oscuridad. La inteligencia es muy delicada. El ego es muy duro. La inteligencia es como una rosa.
el ego es como una roca. Y si tú quieres sobrevivir, ellos dicen, los así llamados conocedores, entonces tú te tienes que volver como una roca. Tienes que ser fuerte, invulnerable. Tienes que convertirte en una ciudadela cerrada, para que no pueda ser atacado desde el exterior. Tienes que volverte impenetrable. Pero entonces te conviertes en alguien cerrado. Después empiezas a morir en cuanto a tu inteligencia se refiere, porque la inteligencia necesita el cielo abierto, el viento, el aire, el sol, con el fin de crecer, expandirse, fluir. ¿Qué es el ego? Había un gran rey que, a pesar de su fama, poder y riqueza, se consideraba a sí mismo como un humilde devoto budista. Visitaba a menudo a su maestro preferido de Zen para estudiar bajo su instrucción, y parecían llevarse muy bien. El hecho de que era rey no tenía aparentemente ningún efecto en su relación, la cual parecía ser simplemente una de un reverendo maestro y un respetuoso estudiante. Un día, durante su usual visita, el rey le preguntó al maestro: Su Excelencia, según el budismo, ¿qué es el ego? La cara del maestro se puso seria y en un tono de voz muy despectivo e insultante increpó a modo de respuesta: ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Esta imprevista respuesta conmocionó tanto que llegó a enfadarse profundamente. Frunció el ceño, se puso tenso y el rostro rojo de la rabia. Entonces el maestro de Zen sonrió y dijo: Esto, Su Excelencia, es el ego. Dar lo que se tiene. Un sabio llegó a la ciudad de Akbar, pero la gente no le dio mucha importancia. El sabio solo consiguió reunir a unos pocos jóvenes, mientras el resto de los habitantes se reía de su trabajo. Paseaba con su pequeño grupo de discípulos por la calle, cuando un grupo de hombres y mujeres empezó a insultarlo. En lugar de fingir que no se daba cuenta, el sabio fue hacia ellos y los bendijo. Al irse de allí, uno de sus discípulos comentó: ¿Te dicen cosas horribles y le respondes con bellas palabras? El sabio respondió: cada uno de nosotros solo puede ofrecer lo que tiene. ¿Qué significa el ego? He aquí la historia de un rey que estaba cansado de su rutina entre los vinos y las mujeres. De pronto se enteró que había llegado un sabio acompañado de sus discípulos a uno de los pueblos de su reino. Tras haberse enterado de la noticia, el rey fue donde el sabio y le pidió ser iniciado. Frente al hecho, los discípulos susurraron: cuidado con ese hombre, es un hombre que nunca caminó sobre sus pies. Su palacio siempre estuvo cubierto de lujos y deleites, no conoce sino vinos y mujeres. Hoy de repente quiere ser como nosotros,
quiere de repente hoy abrazar nuestra vida ascética. Lo más probable es que no aguantará. Pero el sabio replicó: por lo que sé, este hombre será más fiel que ustedes, y si abraza nuestra vida ascética no la abandonará. Está harto de un extremo y ahora quiere pasar al otro. Todos los discípulos seguían planteando sus dudas, viendo el pasado de aquel hombre. Mientras tanto, el maestro argumentó: yo no dudo de este hombre. Este tipo de personas siempre van hacia los extremos. No os preocupéis. Los discípulos replicaron: no creemos que sea capaz de caminar descalzo por las calles y mendigar su comida, o que pueda soportar las adversidades del tiempo, del clima. El maestro contestó: será capaz de soportar mucho más que vosotros. Ellos se rieron, pues vieron que el maestro estaba errado en esa ocasión. El rey se unió al grupo y comenzaron a caminar. A partir de entonces, mientras los discípulos caminaban por el sendero, el rey se salía del camino para sentar sus pies sobre los espinos. Si los otros se sentaban bajo la sombra de un árbol, el rey permanecía parado en el sol. Mientras los discípulos se alimentaban una vez al día, el rey se alimentaba una vez cada 2 días. Pasaron 6 meses, luego 7, 8. El rey se volvió completamente marchito, esquelético, llagoso. Sus huesos comenzaron a notarse. Viendo la situación, el maestro dijo a sus discípulos: ¿lo veis? Los discípulos no podían dar crédito a lo que había sucedido, pues las intuiciones del maestro se habían cumplido. Al final, el sabio concluyó argumentando: el ego siempre elige uno u otro extremo. Jamás puede permanecer en el medio. Él era rey de reyes y ahora es el monje de los monjes. Fue un rey extraordinario y ahora es un monje extraordinario. Todos esquiváis los espinos y él parece buscarlos. Será siempre el número 1, haga lo que haga. Por tanto, tened en cuenta, el ego siempre elige los extremos. Y por eso yo te digo, siempre elige el camino medio, el justo medio, el Majjhima Nikaya. Distinguir lo bueno de lo malo. Un panadero quería conocer al maestro Uwais, y este fue a su panadería disfrazado de mendigo. Cogió un pan y empezó a comérselo, y el panadero lo golpeó y lo echó a la calle. «Loco», le dijo un discípulo que llegaba, «¿no ves que acabas de echar al maestro, a quien querías conocer?». Arrepentido, el panadero salió a la calle y preguntó qué podía hacer para que lo perdonase. Uwais le dijo que los invitase a comer a él y a sus discípulos. El panadero los llevó a un lugar excelente y pidió los platos más caros. Así distinguimos al hombre bueno del hombre malo, al hombre generoso del hombre egoísta, dijo el maestro a sus discípulos en mitad de la comida. Este panadero es capaz de gastar 10 monedas de oro en un banquete porque soy célebre, pero no puede dar un pan para que se alimente un mendigo hambriento. Ego, placer y dolor. Existió un viajero que tuvo que hacer una larga travesía. Ató su animal a un carro e inició la marcha hacia un largo destino, con un límite fijo de tiempo.
Al animal lo llamó necesidad, al carro deseo, a una rueda la llamó placer y a la otra sufrimiento. Así pues el viajero llevaba su carro a derecha e izquierda, pero siempre a su destino. Cuanto más velozmente iba el carro, más rápidamente se movían las ruedas del placer y el sufrimiento, conectadas como estaban por el mismo eje y transportando como estaban el carro del deseo. Como el viaje era muy largo y nuestro viajero se aburría, decidió entonces decorarlo, ornamentarlo con muchas bellezas. Pero cuanto más embelleció el carro del deseo, más pesado se hizo para la necesidad, de tal manera que en las curvas y en las cuestas el pobre animal desfallecía, no pudiendo arrastrar el carro del deseo. En los caminos arenosos las ruedas del placer y el sufrimiento se incrustaban. El viajero, desesperado, porque el camino era muy largo y estaba muy lejos de su destino, decidió meditar sobre el problema, y al hacerlo escuchó el relincho de su viejo amigo. Comprendiendo el mensaje, a la mañana siguiente desbarató los adornos del carro, lo alivió de sus pesos, y muy temprano llevó al trote a su animal, avanzando hacia su destino. No obstante, había perdido un tiempo que ya era irrecuperable. A la noche siguiente volvió a meditar y comprendió, por un nuevo aviso de su amigo, que tenía ahora que acometer una tarea doblemente difícil, porque significaba su desprendimiento. Muy de madrugada, sacrificó al carro del deseo. Es cierto que al hacerlo perdió la rueda del placer, pero con ella también la rueda del sufrimiento. Montó al animal de la necesidad y sobre sus lomos galopó por las verdes praderas hasta llegar a su destino. Finalizo esta saga comentando este bello texto, Las trampas del ego, de Mooji. Mooji es un discípulo directo de ese extraordinario maestro, el muy querido Sri Harilal Pomja, el renombrado maestro de Advaita, llamado Papaji por sus seguidores. Las trampas del ego. Si crees que es más espiritual andar en bicicleta o utilizar el transporte público para moverte, eso está muy bien. Pero si juzgas a alguien que conduce un auto, entonces estás en una trampa del ego. Si crees que es más espiritual no ver la televisión porque crea problemas en tu cerebro, eso está bien. Pero si juzgas a quienes todavía la ven, entonces estás en una trampa del ego. Si crees que es más espiritual evitar chismes o los medios de comunicación, pero juzgas a aquellos que leen esas cosas, entonces estás en una trampa del ego. Si crees que es más espiritual hacer yoga, convertirte en vegetariano, comprar solo alimentos orgánicos, comprar cristales, reiki, meditación, usar ropa hippie, visitar templos y leer libros sobre iluminación espiritual, pero enjuicias a quien no hace esto, entonces tú estás atrapado en una trampa del ego. Estar siempre consciente para sentirte superior. La idea de que tú eres superior es la indicación más grande que te encuentras en una trampa de tus egos. El ego quiere venir
a través de la puerta de atrás. Tendrás una idea noble, como empezar el yoga, y luego se tuerce para servir a su objetivo de sentirte superior a los demás. Empezarás a menospreciar a aquellos que no están siguiendo tu camino espiritual. Superioridad, juicio y sentencia, estas son las trampas del ego.